buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a este análisis de todo lo que sucedió en la noche de ayer. Hace 24 horas, más o menos, se cerraban las urnas, se cerraban los colegios electorales y empezaba el recuento para saber, pues, muchas de las cifras que ya conocen y que durante todo el día de hoy se están repitiendo entre cábalas, entre posibles nombres, entre posibles coaliciones. Y eso es lo que vamos a intentar analizar en esta hora y media de espacio aquí en PTV Granada, en este espacio, para hablar no solo de lo que va a suceder a nivel nacional, sino de cómo va a repercutir también todo eso pues en Granada y en su área metropolitana. Vamos a analizar también esos resultados que se han podido vivir en el cinturón metropolitano y qué se espera, porque no sabemos lo que puede suceder en los próximos, vamos a decir, mes y medio, porque ahora llegará un mes de agosto en el que los políticos, a lo mejor algunos se tomarán algún descanso, mientras seguirán las negociaciones y veremos si no nos tenemos que volver a sentar en una mesa para analizar unas posibles elecciones en el mes de diciembre. Muchísimas claves las que vamos a ver en esta noche de hoy aquí en PTV Granada y bueno, pues nos hemos rodeado de personas para hacer un análisis más que bueno y exhaustivo de todo lo que sucedió en el día de ayer, de todo lo que ha pasado también en esta campaña electoral que ha sido ardua, que ha sido calurosa, no solo por lo que se ha podido escuchar, sino por también cómo se ha podido sentir. Y vamos a ver también lo que nos espera en las próximas semanas, en los próximos meses. Saludos a Jesús Len, colaborador de Ya, que estuviste aquí con nosotros en esas elecciones municipales y que te he convencido para venir a pasar un poquito de fresquito, ¿eh? Que tú has venido un poquito más fresquito que te da, Jesús. Sí, muy buenas noches, ¿eh? Yo vengo en el metro y hay que adaptarse a las circunstancias. Nada, muy bien, muy bien. La verdad es que pasamos una noche estupenda aquella, fue larga, disfrutamos mucho, así que bueno, esta, aunque sea 24 horas después, pero vamos a darle ahí una vueltecita que seguro que contamos cosas interesantes. ¿Qué primer pensamiento, si yo te pregunto qué primer pensamiento te viene a la cabeza después de todo lo que no solo pasó anoche, sino todo lo que se ha ido viviendo a lo largo del día de hoy? Pues yo ayer desde el principio lo decía, lo de sorpresas la condomina, ¿no? Que nos gusta el fútbol, sorpresas las gaunas, y yo soy de los convencidos de que nos volveremos a ver. Yo me adelanto un poco a la pregunta, pero yo estoy convencido de que nos volveremos a ver en diciembre en las urnas, ¿no? Yo sé que ahora ha empezado, ahora hablaremos un poco de todos los posibles pactos y demás, pero bueno, fue una jornada de esas que se dicen históricas, de las de disfrutar, de las de casi que meter palomitas para comerlas con todo el suspense que había. Y bueno, yo creo que una sorpresa grande, todos los análisis que se hicieron, excepto el de Vox, en el que no podían poner paños calientes, todos procuraron arrimar el ascua a su sardina y declararse si no ganadores, por lo menos haber salvado los muebles, pero está claro que con respecto a las expectativas de las que tanto se habla, pues hay quien ha salido peor parado que otros. Veremos quiénes son esos ganadores para nosotros también. Y entre ellas, una de las personas que también que lo va a analizar con nosotros en esta noche, pues es nuestra colaboradora, nuestra amiga María Francés, que ya también estuviste junto a Jesús Leni, junto a mí, qué bien nos lo pasamos en esa noche en la estela de las municipales. Y lo mismo te voy a decir, ¿qué sensaciones te ha dejado todas estas 24 horas en el que las expectativas no se parecen en nada a la realidad? Mira, ayer hablaba con un colega politólogo y me decía, cuidado con la gestión de expectativas, no ayer, no el sábado. Y bueno, yo creo que, bueno, buenas noches, por supuesto, Luis y Jesús, y a todos los que nos están viendo, pues un poco de incertidumbre, ¿no? Yo creo que ayer fue un día, pues que creo que nosotros lo hubiéramos pasado peor que los que estaban haciendo si lo hubiéramos hecho en directo ayer, mejor hacerlo hoy 24 horas más tarde. Siento que, mira, yo lo puedo como resumir en la portada de Javier Arenas con aquellos 50 y una amarga victoria y una dulce derrota, ¿no? Porque al final España pierde y vamos a estar, tú has dicho descansando, pues algunos descansaremos, las que no se nos va la vida en esto, pero no está la cosa para descansar, habrá que ponerse de acuerdo. Y ahora, como decía Jesús, ahora lo hablaremos, pero había un iluso que ponía por ahí, ¿y si hiciéramos magia y PP-PSOE se pusieran de acuerdo? ¿Qué cosillas podrían pasar? ¿No? Es que claro, porque si tú empiezas a pensar, bueno, ahora la verdad es que claro, yo venía en la moto dándole muchas vueltas. No te preocupes porque vamos a tener un buen rato. Todo muy, es que es verdad, o sea, España pierde, en realidad. Y otra de las personas que lleva 24 horas trabajando y mucho, seguro, nada más hay que ver
ese diario de Ahora Granada, meterte ahí. Ahora incluso hemos sacado datos y algunas de las cosas son vuestras también, porque el trabajo que había ha sido fantástico. Luis Ruiz, compañero de Ahora Granada, Cadena SER, te voy a preguntar lo mismo, esas primeras sensaciones, y tú más que estás en la tablilla, que hace unos pocos minutos estaba leyendo un artículo que habías escrito hace poco de la situación, cómo se viene, porque actores inesperados vamos a tener en esta decisión de quién va a gobernar España durante los próximos 4 años. Sí, vamos a tener actores inesperados, sobre todo quién no iba a decir hace 6 años que alguien que plantó un pulso al Estado de Derecho y a la democracia en España, resulta que iba a tener la sartén por el mango 7 años después, ¿no? A veces los caprichos de la ley DON, porque no lo llamo ni siquiera de hacer la ley DON. Espérate, voy a cortarte un momentito porque creo que hay un pequeño problema con el micro. Yo mientras te hablo, les digo un poquillo, mientras se soluciona este problema, bueno, pues lo que estaba comentando Luis Ruiz, que han entrado ahora pues unos protagonistas, que ahora parece que sí, ahora sí. Ya se le escucha bien. 1, 2, 3, 4. Compañeros nos lo dicen, todo bien, ahora se te escucha fenomenal. Bueno, pues decía que eso, que a veces los caprichos de la ley DON, y digo ley DON porque no creo que sean caprichos de votos, sino caprichos de una ley electoral que tiene para darle unas cuantas vueltas a cómo se reparten las cosas electorales, sobre todo unas generales, ¿no? Ver pues cómo eso, cómo con 7 diputados tienen la sartén por el mango de 350, ¿no? Entonces es quizá lo que no termina de entenderse. Anoche a mí me tocó vivir la noche electoral en el PP, y lo que en el PP de Granada, y es lo que decía María Francés, ¿no? Es quizá una victoria agridulce. Yo que no soy tan viejo, pero llevo ya unos cuantos años cubriendo noches electorales, ayer lo hablaba, desde hace 12 años, y me acordaba perfectamente de la noche más, la victoria más amarga del PP, que fue en 2012 con Javier Arenas, de cómo, pese a ganar por primera vez en la historia en democracia en Andalucía, sabían que no era posible. Y eso es lo que yo creo que ayer, aunque el PP intentó disimularlo, intentó darlo como optimismo, saben que las cuentas, los números, por más que quieran, no les dan. Pero bueno, esperemos que haya alguna forma de entender eso. Ya ha dicho Pedro Sánchez de que la democracia dará herramientas para evitar que haya adelanto electoral. Espero que las haya, más que nada porque, no, como decía María, no estamos para perder el tiempo. Claro, porque ahora nos encontramos en este momento en el que se tienen que decidir todas las cartas, ¿no? Esa unión entre el Partido Popular y Vox no lleva a nada, no lleva a poder formar gobierno, y existe toda esta opción enorme de este gobierno en el que os preguntaré también si veis que es un gobierno en el que va a ser Partido Socialista y Sumar, más todos aquellos partidos que han conseguido algún congresista, o bien va a ser un gobierno solo del PSOE, que Sumar le dejaría, votaría esa investidura de Pedro Sánchez a cambio de ciertas cosas. Yo intuyo, Jesús, que va a ser más bien ese gobierno, ¿no? Que la primera opción que habrá, ahora hablaremos de quién va a ser el primero que va a presentarse a la investidura y demás. Durante este verano veremos esas conversaciones también del rey Felipe VI con los distintos candidatos, pero todo apunta a que se va a parecer muchísimo a lo que hemos vivido en los últimos 4 años en España, si no hay una elección en diciembre, como tú bien decías. Bueno, Feijóo ha cogido la delantera rápidamente y ya ha empezado a llamar a uno y a otros, pero los vetos que se han ido poniendo previamente, tanto PNV como Vox, es que hace imposible que haya ninguna suma, por completo. Hace imposible, porque además que lo han dicho claramente, que ni uno ni otro estarán en un gobierno, o sea, ni siquiera se sentarán a hablar si están hablando con los otros, con lo cual, bueno, yo creo que es su obligación, no le queda más remedio que hacerlo, pero es virtualmente imposible que se consiga. A partir de ahí, yo por ahí he leído a Pedro Sánchez una frase muy ilustrativa que no sé si será suya propia o se la han imputado por concepto, ¿no? Que dejar a Feijóo que se cueza en su propio jugo, ¿no? Y que esté ahí una semana, no sé si mareando la perdiz, dando vueltas o lo que sea. Yolanda ya está trabajando directamente con Junts, que sabe que es quien va a tener ahí, quien puede tener esa llave del gobierno. En fin, ahora yo creo que no va a parar nadie, no van a parar nadie. España está ahora con la presidencia de la Unión Europea, con lo cual, mientras los equipos de negociación están trabajando, esa parte no se puede relajar, ¿no? Con lo cual, bueno, sí es posible que no haya tanto ruido, que ahora, pasadas estas primeras jornadas en las que todo el mundo habla con todo el mundo y hace este alarde de estar impulsando, estar trabajando y estar muy activo, luego pase a un segundo plano a lo largo del mes de agosto, pero el concepto de descansar yo no lo veo. Igual que digo que veo complicado, y luego hablamos de eso, veo
complicado que haya ningún acuerdo ni por un lado ni por el otro. Antes lo hablábamos, María, antes de empezar aquí, y nos llamaba mucho la atención ver el mapa, en los distintos medios y demás, ver el mapa del país geográfico totalmente teñido de azul, salvo en Cataluña, Extremadura y la zona del País Vasco y demás. Y no le ha sido suficiente a Núñez Feijóo, bueno, la verdad que la provincia de Sevilla, ¿no? para conseguir ni siquiera acercarse a la mayoría absoluta. Ay, mira, yo es que ayer... Y claro, comparándolo con resultados de otros años, esto sería inviable ver estos resultados. La verdad que lo de ayer fue un poco surrealista, te digo. Y fíjate que a mí me tocó presidenta suplente de una mesa, y cuando llegué a las 8:05, en mi cole había 3 mesas, había como 30 personas esperando, todos asustados, en los suplentes, no faltó ni un titular. O sea, yo digo, va a haber una movilización porque a las 8 de la mañana llega tantísima gente, tal. Pero creo que ha habido un problema de fondo y es verdad que parece que me voy a echar piedras contra mi profesión matriz, pero creo que ha habido demasiadas encuestas, demasiados sondeos, demasiados trackings. Es que ayer leí un artículo de Enrique Juliana que había habido 105, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Más de mes y medio. Que es que yo he hecho muchas campañas electorales. Tú no puedes cambiar dónde van unas personas, o sea, unos líderes a otros porque estén bailando. O sea, es que te cambia toda la campaña. No pueden ir los líderes políticos según lo que diga. Mira acá para qué he servido. Y ojo que digo que me he hecho piedras contra mi tejado, y yo, Narciso Michavila, es una de las personas que tengo como referente dentro de la sociología. Pero también él ayer decía, porque claro, a lo que iba, dice Telecinco, con 150 diputados, Alberto Núñez Feijóo, presidente del gobierno. Y yo miro el reloj y le digo a mi madre, pero si son las 20:00. Yo digo, pero ¿cómo se atreven a decir esto? Porque yo soy de las que he pensado siempre que había partido y que sumaba a la izquierda, que la gente me miraba con una cara de decir estar loca, pero porque no cuentan con todo lo demás. Entonces, a mí lo del PNV, yo ayer pues me entró un poco de ilusión, porque cuando le escuché al presidente del PNV, dijo que no se cerró en banda, dijo que todo lo que fuera beneficioso para el PNV, pues se hablaría, ¿no? Luego pensé en Aznar, en que Bildu le ha cogido la delantera y a lo mejor le interesa apoyar al PP, pero claro... Pero no existía voz. Eso, pero esta mañana me dice, mi Pepito, el del bar de abajo, me dice, que no, que ha dicho ya que con vos no. Y yo digo, ostras, claro, entonces, como decía Jesús, pues no suma. Además, Vox es uno de los, en el País Vasco, uno de los pocos sitios donde PNV y Bildu han conseguido parapetar para que no entre Vox ni en el Congreso, ni en el Parlamento, ni prácticamente en las instituciones, ¿no? Y ahí es donde Vox, por ejemplo, tiene un problema, ¿no? Pese a que reivindica mucho la defensa del País Vasco. Y sabes que además, que yo le decía a mi madre hoy, que Santiago Abascal, cuando era del PP, en muchos ayuntamientos pactaban con PNV. Es que la vida es así, y luego ves eso y dices, fíjate qué cosas. Y te da un poco de pena porque dices, ¡buah! Al final pierden los vascos y perdemos todos. Y es un poco peligroso el tema vasco y catalán, ¿eh? Bueno, y hablando del tema catalán, como ya te lo lanzo a ti te ha sorprendido el resultado, ganar con ese PSC ganando PSC en Cataluña, bueno, y que luego también Sumar haya sido la segunda fuerza en una comunidad autónoma, luego encima también han conseguido tener otros 2 partidos que les dan relevancia allí. Yo creo, sin yo tener la cabeza en todos los catalanes, me refiero en saber lo que piensan todos los catalanes, pero yo creo que, y del mismo modo que España llegó a un punto hace unos años que estábamos hartos del debate político, la opinión pública, no me refiero pero estábamos hartos del tema catalán. Creo que en Cataluña durante un tiempo ha habido una parálisis institucional, que eso también se traduce en el día a día. Es que imaginad que cualquier paso que se da estás condicionado por un debate de independencia sí, independencia no, y además, y eso sí es cierto, pues el hecho de que en tu propia familia no puedas ni sentarte a comer con tu tío, con tu primo, porque él es independentista, tú no. Entonces yo creo que lo que vimos ayer no viene a ser más que cerrar el círculo de las victorias del Partido Socialista Catalán que venimos viendo desde las elecciones autonómicas con Salvador Illa, que ganó, aunque no pudo gobernar luego en el Parlamento. Luego también las municipales también ganó el PSC, y ayer yo creo que motivado por una baja participación, sobre todo, creo que ayer el independentismo dijo, pues no, así no.
y entonces el PSC pues salió victorioso y airoso, y es lo que yo creo que tampoco las encuestas no supieron pronosticar, ¿no? Del mismo modo que todos éramos capaces de augurar que la participación iba a ser muy alta, que al final Tampoco sirve para tanto. ha sido más alta. No ha sido una locura, pero no ha sido una locura. Claro, es que depende con qué lo comparamos, porque Claro. a mí, también hay gente que la compara con 2019 en noviembre, pero es que no olvidemos que la de 2019 en noviembre, en el caso por ejemplo de Granada, es la más baja de la democracia, ¿no? En unas generales. Entonces, ¿por qué? Porque veníamos de una repetición electoral de abril. Entonces, quizá todo tiene su trampa según se lea, ¿no? Y entonces la participación, a lo mejor las encuestas no contemplaban esa baja participación en Cataluña, bajar de 13 a 6 diputados, el caso de Esquerra Republicana es un batacazo. Es una pasada, ¿eh? Es un batacazo y entonces pues a partir de ahí yo creo que el PSOE se aferró a un clavo ardiendo para con el resultado suyo en el País Vasco, pese a que no gana, pero consigue el empate a 3 con Bildu y con PNV, el resultado de Cataluña y luego el resultado no tan malo, pese a que no ganó, de Andalucía, pues yo creo que es lo que sostiene o lo que sostuvo, lo que nos hizo a todos a las, creo que eran las 9, empezaron a soltar datos a las 9, a las 10 de la noche cuando veíamos un 132, era como, ¿aquí qué ha pasado? Vamos a ir uno a uno por los distintos partidos que anoche y durante el día de hoy ya han hablado. Vamos a escuchar esas primeras impresiones de los principales candidatos al Gobierno de España. Vamos a empezar por el vencedor de las elecciones, el Partido Popular. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, que hablaba así en Génova tras finalizar, tras saber los resultados, y vamos a verlo aquí. Escuchamos al candidato del Partido Popular. Nuestra obligación ahora es que no se abra un periodo de incertidumbres en España. Los españoles hoy nos han dado la confianza en el Partido Popular y también han dicho a todos los partidos del arco parlamentario que dialoguemos. Como candidato del partido más votado, creo que mi deber es abrir el diálogo para liderar desde el primer minuto ese diálogo y para intentar gobernar nuestro país de acuerdo con los resultados electorales, con la victoria electoral. Ahí escuchábamos a este vencedor, entre comillas, y acuñamos un nuevo término, la palabra bloqueo. A partir de ahora, Jesús, ahora empieza la palabra bloqueo, que la tendremos durante las próximas semanas, porque no sé si Alberto Núñez Feijóo, esa va a ser su estrategia durante la última semana, porque es verdad que puede ser que haya sido que el final de campaña se le ha hecho más largo. Sí. De eso es importante hablar, lo del final de campaña largo, no eterno, que se le ha hecho. Yo no me gustaría estar en la piel del asesores que le recomendaron cambiar el debate a 3, el que iba a ser a 4 y acabó siendo a 3 por el Urbasón y el tirón aquel en la espalda. Ahí tienen que haber rodado cabezas. Y efectivamente la campaña se hizo larguísima y se envileció demasiado, se envileció demasiado. Ahí él ha utilizado una palabra que nos han mandado que dialoguemos, y él, yo creo que ha cerrado muchas puertas de diálogo con el tipo de campaña tan agresiva que se ha hecho, y con otro factor muy importante que ha sido meter a Vox en comunidades autónomas y en ayuntamientos, con todo este ruido que han ido haciendo con el tema de la censura, de las estas culturales, vamos a quitar los bancos del LGTBI de algún sitio, las palabras de Abascal hablando de que se preparen en Cataluña, que aquí está el tío. Entonces, claro, es que al final, a partir de ahí, con ese suflé tan inflado, ahora querer rebajarlo y lo que se planteaba, ¿no?, el posible diálogo con el PSOE, yo creo que es completamente inviable. Y Mariano, hubo ahí también un momento, yo creo que es clave, que fue en ese cara a cara frente a Pedro Sánchez, en el que Feijóo saca ese papel, ¿no?, diciendo ese contrato en el que él firma que él votará a quien sea la lista más votada, o sea, quien llegara a la lista, él la apoyaría. En ese momento, a lo mejor ahí Núñez Feijóo está mostrando que no está tan seguro de que iba a conseguir la mayoría absoluta, y eso puede ser que al votante le haya afectado un poco, pese a que el resultado es buenísimo si lo comparamos con el año 2019. Por supuesto. Mira, es que, sinceramente, aparte a mí me ha parecido una campaña aburridísima, o sea, con unas propuestas solo bronca real, o sea, propuestas realmente... pocas, propuestas cero, o sea... Sí, cambia, que no se pueda votar en verano.
Por ejemplo, o ayer lo que dijo Feijóo, que no se vote en verano, y lo de los trenes de Valencia, pues mira, sí, todos hemos pensado que incidencias, pero hay cosas, no sé, creo que hay que afrontar las cosas, y ojo, que el Partido Popular hace 1 año y medio era un erial, estaba totalmente descompuesto. Entonces, hay que reconocerle, y algo que no me gustó de Pedro Sánchez, siendo presidente del gobierno, no haber dicho que Alberto Núñez Feijóo había ganado al menos en diputados. Vale, ellos habrían ganado las elecciones en su forma de ganar, pero quien sacó más diputados, que para mí ganar es gobernar. Siempre lo he pensado, que ganar es gobernar. Pero hombre, por lo menos decirlo. Pero es que vuelvo a lo de antes. Siento que la campaña ha ido a trompicones. Es que siento que ha ido a trompicones. A tracking diario, y creo que le ha hecho un flaco favor a todos, pero hoy he leído una cosa que me ha llamado mucho la atención y que yo analicé también. ¿A cuántos mítines no ha ido Zapatero? Zapatero ha estado en todos los mítines de España, si es que ha ido mucho más que Pedro Sánchez. Ha tenido más apariciones, seguramente. Es que ha tenido un montón de apariciones, y yo creo que al final el miedo a la derecha, que viene la derecha, con lo que decía Jesús. A ver, Pedro Sánchez sabemos que no es tonto, y la misma noche en la que estábamos aquí dijimos, convoca elecciones. Mes LGTBI++ y todo lo demás. O sea, un mes del orgullo, del Pride, en el que todo el mes iba a estar hablando de eso. Y en ese mes iba a haber configuraciones de gobiernos entre PP y Vox. Las lenguas que no sé qué en Mallorca y en Valencia. Que si el valenciano, que si el mallorquín. Que si la cultura, que si cierra... Pues le ha beneficiado un montón. ¿Y qué ha hecho la izquierda? Se ha movilizado. Y yo creo que en el fondo esos trackings veían, no, 162, pues me bajo a la playa, total, tampoco... No, y se ha generado una desmovilización, y le ha venido a Pedro Sánchez estupendo todo el contexto, y yo es que, mira, me apunté aquí lo del LGTBI+, es que ha sido el mes, entonces ha sido algo, incluso las propias personas, es que era así. O sea, ayer tú veías en redes sociales, mi padre por primera vez conservador ha votado para que no se pierdan mis derechos, ha sido la campaña que han hecho, tío, y al final eso cala a la gente, porque es que somos personas, y no puedes ir a salto de mata, porque yo pensaba, fíjate, que Juanma Moreno cerraba en Granada porque iba al cuarto, y lo que tenía el tercero apretado. O sea, imagínate, o sea, al final, ¿dónde mandan a los líderes? ¿Dónde están? Pero es que eso lo hicieron la semana pasada, empezaron a remodelar los actos, donde en las circunscripciones, donde... Palabra complicada hoy decirla muchas veces. Donde tenían posibilidades. Y en este fin de semana pasado se cambiaron los actos de campaña de todos los partidos, no solo de los del PP, de todos los partidos, donde estaban esos pequeños votos, y yo pensaba que era por el cuarto. Sí, y aparte, ¿no, Luis? ¿Ha podido también pasarle factura a esa relajación post-triunfo electoral el 28 de mayo? Es que hace nada estábamos hablando de que esto iba a ser un arrase del Partido Popular, y pese a que evidentemente los resultados, si se miran en escrutinio y en número de nuevos congresistas, tener la mayoría absoluta en el Senado, se podría decir que es un muy buen resultado respecto a hace 4 años, pues la sensación ha sido de ayer estábamos viendo un discurso triste de Feijóo. Sí, estaba viendo un discurso que además estaba impostado, pues porque por las circunstancias obligaban a ello, es decir, tú has ganado las elecciones, no puedes salir tampoco a decir, bueno, pues señores, hasta aquí nos quedamos y ya está, y que otro día nos vemos. No, tienes que salir a hacer el discurso que hizo, ¿no? Sí es verdad que quizá el 28M ha podido, no sé si relajar, pero sí ha podido quizá evitar el hundimiento que podía haber sufrido el PSOE si, por ejemplo, no lo sé, yo ya no me atrevo a vaticinar nada, pero sí a lo mejor podemos haber visto en una general en diciembre, ¿no? Porque hubiera dado más tiempo al run run, a Pedro Sánchez, en fin, otra cosa, ¿no? Entonces, yo no sé si es la desmovilización o no, pero sí es cierto que, y fíjate, miro datos de Granada, a lo mejor en Cuenca son otros, ¿no? Pero en datos de Granada, por ejemplo, Marifran Carazo en la capital ha conseguido mucho más votos que las municipales, que las elecciones municipales del 28M, ha conseguido 56.000 votos, que es una barbaridad.
Y bueno, y de hecho su implicación en la campaña ha estado en el día a día, en la campaña de las municipales al poco de entrar de alcaldesa, es decir, que el propio PP, en el caso de Andalucía, por ejemplo, pues se ha volcado. Vino Juanma el viernes, por ejemplo, a Cerán, que no es habitual que el presidente nacional, regional o líder regional de un partido elija una provincia que no es Sevilla o Málaga. Pero Feijóo estuvo por la mañana en Málaga. Claro, pero por ejemplo, en el caso que Juanma ya es la segunda vez, porque las municipales también las cerró Juanma en Granada, también por la vinculación que tiene Moreno con Granada por su esposa, pero al fin y al cabo, lo que decía María, yo también además, lo de los trekking, hay una cosa que es verdad que es cierto, y la gente debe saber, y creo que la saben, la única diferencia, yo creo, María, que ha habido este año en cuanto a los trekking, es que esas encuestas los partidos las han tenido siempre. Pero no las hacían públicas. Y no se hacían públicas. O sea, hacían lo que ellos querían para movilizar o desmovilizar. Y no era público. Pero ahora, efectivamente, en mucho tiempo, desde que tengo yo uso de razón, no recuerdo unas generales en las que todos los días varios medios de comunicación han ido ofreciendo un trekking diario en la que veías que bailaba un diputado, 2 diputados, volvía a subir al día siguiente los 2 y era como esto que vende, que pinta. Y bueno, creo que nos hemos empachado de encuestas. Totalmente. Que al fin y al cabo no creo que el peor trabajo, más allá de que han hecho un trabajazo, porque es un trabajo complejo, difícil, pero el menos valorado va a ser desde luego el de las encuestas en estas elecciones, por cómo han salido, tanto las que hubo ayer a pie de urna, bueno, las que se han venido haciendo para reflejar a las 8 de la tarde, no sé si porque la gente ha mentido, si porque no ha sido capaz de encontrar a un electorado el perfil más posible para... No lo sé por qué, pero sin embargo el propio Michavila acertó a ti, ¿no? La mayoría sur de Juanma Moreno hace un año, entonces... Y las municipales también. Y en las municipales también, entonces bueno, algo ha debido fallar ahí para que no solamente una, prácticamente todas las encuestas no hayan dado con esta capacidad de Pedro Sánchez de resiliencia, ¿no? Para cerrar un poquito la parte del Partido Popular y dar el siguiente paso y hablar un poco del día, de la jornada entera del Partido Socialista, en el caso de que se forme gobierno y que finalmente Pedro Sánchez sea presidente del gobierno durante los próximos 4 años, ¿cómo queda? ¿Cómo pensáis que va a quedar la figura de Alberto Núñez Feijóo? ¿Lo veis siendo el líder del Partido Popular durante los próximos 4 años, siendo el candidato a vernos en las urnas dentro de 4, vernos en 2027, que todavía queda lejos, como cabeza de este Partido Popular? Hoy a Isabel Díaz Ayuso le han preguntado esa misma pregunta y su respuesta no ha sido un no rotundo, ha sido creo que no. Es decir, la respuesta, ¿cree que está en tela de juicio, en duda el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo? Juanma Moreno ha dicho no, en absoluto. Y ella ha dicho creo que no. Ella ayer fue aclamada en la sede de Génova. Me la estás poniendo, me estás dando el pase perfecto, Luis, porque queremos compartir con la gente, y ahora nos dará ese análisis, queremos compartir este momento en el que durante el discurso de Alberto Núñez Feijóo, la gente que se había desplazado hasta Génova corta el discurso del candidato a la presidencia del gobierno del Partido Popular para alabar a la persona que va de rojo, a la única persona que iba de un color diferente en ese palco. Escuchamos lo que sucedía en Madrid ayer por la noche con Isabel García Ayuso. Y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España, Gracias, presidenta. Qué momento, se ha ido a negro y todo. Oye, iba de rojo, pero porque ella siempre lleva el rojo Comunidad de Madrid, Sí, pero qué momento también, ¿eh? O sea, incluso la cara que vemos de No, sí, Ayuso, Luis... subirse al balcón, tú que entiendes de moda, subirse al balcón del PP el día de la victoria electoral del PP, que es una victoria de aquella manera, subirse de rojo, no sé si era la mejor opción. A ver. Vestirse de rojo cuando todos van... de blanco, además. Parece que le habían dado bueno, cada uno, mira, le habían dado la primero, equipación del día, ¿no? Yo sé que toda la gente que ha dicho lo del balcón de las camisas blancas no ha estado viendo mis análisis de Compol, porque ha sido el uniforme del PP durante toda la campaña, por tanto, ha coincidido. Es verdad que esta mañana me decía una persona, no vas a comentar, lo comentaré luego esta noche, no vas a comentar lo de rojo de Ayuso, y a ver, Ayuso va mucho de rojo, por el rojo Comunidad, siempre. Y luego estaba Borja Samper, que iba como de verde, Montserrat, que iba de otro color, que estaban como un poco más apartadillos, y el alcalde de Madrid de azul clarito, ¿no? A ver, el liderazgo de Feijóo, yo creo que ahora mismo se va a parar un poco a ver qué pasa, que la gente no es tonta, porque si empiezan a salir
conejitos de la chistera y finalmente se da la carambola y gobierna? Sí, sí, claro, ¿No? o tenemos elecciones en el mes de diciembre. Pero es que podemos tener otra cosa, que creo que no sé si lo hemos planteado, es que puede ser que a Pedro Sánchez le convenga convocar elecciones en diciembre y le diga a Yolanda, oye, que vamos juntos. Y hoy daban 180 si hubieran ido juntos, por ejemplo. Entonces, que yo siempre digo una palabra que me decían hace tiempo personas mayores del que era mi partido y el que sigue siendo. Hasta el rabo todo esto. ¿Cómo ves, Luis, Jesús, la situación de Núñez Feijóo como posible líder de estos 4 años al frente de la oposición? Si no conseguimos, estamos hablando de que, ahora hablaremos de todas las especulaciones, de todo lo que puede pasar alrededor de Pedro Sánchez, pero en el caso de que acabe el Partido Popular en la oposición, ¿cómo ves que queda dañada la figura de una persona a la que supuestamente se le había puesto por ese liderazgo en Galicia, por esas 4 mayorías absolutas, por ser ese hombre del cambio impoluto, y pese a conseguir un resultado mejor que el del año 2019, no lo ha valido para ser, de momento, presidente del gobierno? Claro, es que si lo ves por la parte de lo que ha hecho en el partido en este año y medio, que creo que lo comentabas tú, lo comentaba María, el partido era un erial total y absoluto, la salida calamitosa que tuvo, que ahora... Y parece que es postureo, pero es que no me acuerdo de cómo se llamaba el anterior, Casado, ¿no? La salida que tuvo Casado, y en este tiempo habéis conseguido llegar hasta ahí, lógicamente es muy reseñable. Ahora, la otra visión, o el otro punto de vista, pues son las expectativas de las que hablábamos antes, ¿no? O sea, él es total y absoluto rehén de las expectativas. No sé hasta qué punto esas expectativas han estado fundamentadas o han estado provocadas por un mal uso de esos tracking que decíamos. Yo me acuerdo que escribí, más que tracking, era lo del tranqui, colega, ¿no? Como en la canción, total, tranqui, ¿no? Colega, oye, ha salido el tracking, sí, tranqui, colega, todo va bien, ¿no? Todo va bien, no pasa nada. Uno más para arriba, uno más para abajo y tal. Y mientras estaban pasando otras cosas que no han sabido detectar, ¿no? Entonces, si lo vemos por la parte de lo que ha hecho hasta ahora, debería de seguir. Si lo vemos por lo que se esperaba que hubiera ocurrido, posiblemente no, porque haber ganado estas elecciones, pero no ser capaz de gobernar, si Sánchez consigue formar gobierno, eso no se lo perdona. Pues bueno, veremos lo que sucede. Queda muchísimo todavía por cortar. Vamos a pasar a ese derrotado victorioso. Pedro Sánchez conseguía 122 escaños en el Congreso de los Diputados durante los próximos 4 años y salía también al balcón, pero con un discurso totalmente diferente. Ahí están viendo los resultados de las elecciones, porque antes no lo hemos visto, esos 136 escaños del Partido Popular, ganando 47 respecto al año 2019, esos 122 sumando 2, pese al cambio y a todo, ha ganado 2 escaños más, el batacazo absoluto que se ha dado Vox, que también lo analizaremos más adelante, y ese análisis que hay que hacer un poquito entre comillas de Sumar, porque al final es un proyecto que sí se puede intentar comparar algo con Unidas Podemos, pero no es Unidas Podemos del todo, y esos otros 28 congresistas que están repartidos entre distintas formaciones, tanto en el País Vasco como en Cataluña, Coalición Canaria, BNG, y bueno, ahora lo iremos viendo poco a poco. Pero vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que salía también después de conocer los resultados, y esta es lo que decía el actual presidente del gobierno. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Ha fracasado. El machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos muchos más los que queremos que siga España avanzando, a que siga el camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox. Así que España, españoles, españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Buenas noches. Pues ahí escuchábamos a Pedro Sánchez, que también
acuñaba un nuevo término, el bloque involucionista, otras dos palabras que también vamos a escuchar mucho durante los próximos días, y hablaba de una victoria de todos los españoles y españolas cuando son más. En ese caso ya sí también, si antes estaba tirando, Núñez Feijóo estaba tirando ese órdago de hablar rápido con la gente, en este caso Pedro Sánchez ya ha marcado directamente la directriz de que va a gobernar con todos los que sean posibles para conseguirlo. Él ahí ya hablaba en representación de todos. Y es verdad que, bueno, es que veo a María Jesús Montero y me parto los saltos que daba. Pues eso, la euforia, sinceramente yo no la entendí, tal euforia, porque bueno, había que esperar un poco y a ver qué pasa, que parece todo que va a ser así. Pero ya daba por hecho que iba a tener el apoyo de todos y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Los retrocesos sociales es la campaña que han hecho y es en lo que han tocado al corazón de las familias de miles de personas y bueno, yo creo que en realidad Feijóo creo que ha hecho una campaña muy light. El hecho de... Yo creo que el día del debate cara a cara con Pedro Sánchez hubiera dicho árbitro la hora, vosotros que sois de deporte, árbitro la hora y se acaba, porque en lo del 4 vale, luego dijo lo del tal, pero ¿y en la hora de Televisión Española? Entonces, claro, ese tipo de cosas es que no se pueden permitir. Si estábamos hablando a lo mejor que a Núñez Feijóo se le ha podido hacer larga esta campaña electoral, ha sido tediosa también para el candidato del Partido Popular. Estamos hablando que se estaba hablando ya ayer por la noche cuando alguna persona cogíamos Twitter como un gran estratega, ¿no? a Pedro Sánchez, porque había conseguido con esa maniobra día después, ese 29 de mayo, decir adelantamos elecciones y nos vamos al verano, cuando mucha gente pensaba que, bueno, pues lo hacía para intentar que la sangría fuera la menor posible, pero que ha conseguido más escaños que hace 4 años. es que ha conseguido que está a las puertas. Entonces, claro, ha sido... 1 millón de votos más. Claro, estamos hablando de unas cifras y de un cambio de rumbo de todo lo que iba a suceder y está a las puertas otra vez de volver a abrir. Pero realmente la pregunta, Luis, es si lo tiene tan fácil realmente para conseguir ser presidente del gobierno. No. Yo creo que si algo define la noche electoral o el post-noche electoral es la incertidumbre que se abre ahora, ¿no? Es decir, siendo objetivo, hay un escenario ahora mismo de ingobernabilidad por los bloqueos que decía antes Jesús, por los propios vetos que entre los propios partidos se han ido imponiendo y demás, ¿no? Entonces, ¿lo tiene fácil? No, fácil no, sin duda. De hecho, ya ayer la propia candidata de Junts venía a decir que no iba a ser fácil ni mucho menos. Sí, pero ya está aclarando que va a negociar, o sea, que le va a dar su apoyo, ¿no? Vamos a ver, le va a dar su apoyo si pagan caro. Evidentemente uno empieza siempre por lo máximo, y lo máximo fue pedir la amnistía e independencia, autodeterminación al fin y al cabo, pero claro, ellos saben que evidentemente de ahí habrá que ir bajando, y de ahí, y desde lo más bajo, el PSOE y el gobierno al fin y al cabo que quieran, tendrá que ir subiendo. Hay que esperar mirando y datos y demás, y escuchando a gente que entiende de esto, hay que esperar por lo visto en Madrid, en Girona, están en juego 2 diputados que están bailando para la izquierda, que podría perder la izquierda, en cuyo caso si los pierde parece pues que no valdría la abstención de Junts, sino que haría falta el sí de Junts para una investidura, con lo cual más caro todavía, ¿no? Entonces, fácil no es. Luego también yo no pongo la meta o la orilla en el día en el que salga elegido un presidente. Luego hay que gobernar. O sea, no me vale que, tanto sea Pedro como sea Alberto, no me vale que salgan airosos cualquiera de los dos como presidente. Me vale que luego, en el caso de Pedro, por ejemplo, Pedro Sánchez, como mínimo, tendrá que buscar la forma de entenderse con 2 partidos que son rivales entre sí en el País Vasco, con otros 2 partidos que son rivales entre sí en Cataluña. Claro. Entonces, eso por un lado. Y ahora, por otro, si Feijóo es presidente, tiene que buscar la forma de entenderse primero con Abascal, que si llegara ese momento, Abascal ya empezaría a pasar factura, aunque ayer ya él dio por hecho que vamos a elecciones en diciembre, ¿no? Y le echó la culpa a todo el que pasaba por allí. Y si se entiende con el PNV, damos por hecho que se va a entender con Coalición Canaria y
con UPN. Si se entiende con el PNV, busca tú la forma de que se entiendan el PNV con Vox dentro de un gobierno con el PP. Entonces, ya digo, objetivamente, lo más normal ahora mismo es que lo apostemos casi todo a que votamos en diciembre otra vez. Ahora, ahí está la capacidad de todos de demostrar que no. Claro, pero llevamos hablando durante este mes y medio de Alberto Núñez Feijóo, de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz, y desde las últimas 24 horas seguramente el nombre más pronunciado es el de Carles Puigdemont. Seguramente ha sido el más mencionado y el que más titulares ha copado en los medios, y claro, un actor que aparece sin estar y que va a ser muy importante, como estaba analizando Luis, para que Pedro Sánchez tenga esa ventana, esa puerta. No sabemos si a base de abstención o a base de decir que sí. Sí. Ahí está ahora la otra expresión que se va a acuñar, ¿no? Que ya se ha oído mucho, que es la de ventana de oportunidad. Se abre una ventana de oportunidad. Vamos a tener que escribir un diccionario de palabras, ¿no? Entonces, son eufemismos para decir que esto está complicadísimo y que no hay forma de entenderse. Y ventana de oportunidad es a ver qué pillamos. Efectivamente. A ver qué pillamos es la manera en Román Paladino de hablar de ventana de oportunidad. Yo, la gente, buenos amigos, gente seria y gente cabal en Cataluña, me dicen que hablar con Junts y llegar a algún tipo de acuerdo con Junts, eso no tiene sentido, porque es una gente absolutamente ingobernable, que además es que entre ellos mismos no tienen claro quién va por cada lado o deja de ir por cada lado. Lo que van a pedir va a ser tanto, porque a Esquerra le ha perjudicado muchísimo esa especie de cheque en blanco que le ha dado al gobierno. Le ha perjudicado tanto que es que ha perdido prácticamente la mitad de los escaños, ¿no? Con lo cual, el pactar con Sánchez cuesta sangre, sudor y lágrima, y cuesta muchos votos. Lo que van a pedir va a ser tan inasumible que yo creo que es que Pedro Sánchez directamente va a decir, y lo va a utilizar luego como argumento en campaña: señores, esto no se negocia, esto no se habla, y yo no me siento a hablar sobre esta base. Luego, efectivamente... puede cambiar de opinión. Bueno, o luego por debajo se hablará, no se hablará y demás, pero yo creo que lo que van a pedir en Cataluña, tanto Junts como Esquerra, que no va a ser ni parecido a PNV y a Bildu, que PNV y Bildu ya han dicho que por ellos sí, que ellos no van a bloquear una investidura. Lo que van a pedir va a ser tan costoso que yo de verdad que no creo que sea posible llegar a un acuerdo. Y una cosita sobre el tema de la estrategia de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, yo para mí es el hombre algoritmo, ¿no? Es decir, ese era un señor que era una especie de robot. Durante 4 años ha sido una figura prácticamente inescrutable, un tipo pétreo y demás, y en un mes y medio, yo creo que si no lo he visto 257 veces, en cortes, en tweets, en programas, en memes, no sé qué, no sé cuánto, y de repente han conseguido que lo que era un Robocop se haya convertido en un tío afable, divertido, agradable, sincero y demás. Yo, el que le haya diseñado la campaña, toda esta parte digital, que yo no sé, lo digo. Si ahí nuestro Rodríguez Sala habrá tenido que ver o no habrá tenido que ver, yo te lo digo. Pero el humanizarlo ha sido, el humanizarlo hasta hacértelo eso que dice, oye, pues a ver si este tío viniera a cenar a casa, ¿no? Eso y tiene te un nombre planteas propio. Y dices que puede venir. Se llama Ley San Martín. Pues ahí han que es un estratega. Ahí han triunfado completamente. De mi facultad, que está detrás de la campaña de Juanma Moreno de 2018, de la de 2022, y Pedro Sánchez dijo, para acá, y se ha notado una barbaridad. Un montón, porque Aleix también estuvo con Pablo Casado, con González Vara, ha estado con él es un estratega, es un consultor político, es compañero medio de promoción. Además tiene muchos premios en Latinoamérica, él trabaja en muchas campañas en Latinoamérica, pero Aleix San Martín es el que está detrás de la estrategia de, yo siempre digo, la de asesoría de imagen de Yolanda, de dulcificación, de humanización de Pedro Sánchez. Sí, y de salir de la madriguera también. Y seguramente la parte más dura del discurso de esos ataques a lo mejor han estado más protagonizados por la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que también ha sido un activo muy importante en esta campaña electoral. Y el único, ¿no? Creo, vamos. Muchas veces ha sido incluso la diana de los ataques de distintos sitios a la figura del expresidente del gobierno, y a lo mejor ha sido una parte clave en a lo mejor quitarle ese peso a Pedro Sánchez del discurso agresivo, ¿no? Es curioso como 12 años después se ha rescatado esa figura, ¿no? Es decir, Pedro, recordamos que Zapatero sale del gobierno con una mayoría hiper mega absoluta de Mariano Rajoy, después de los momentos más duros de la crisis, después de recortes duros y demás. La famosa ola de 2011. Y la famosa ola de 2011. Y bueno, y sin embargo, pues ha sabido el PSOE cómo y de qué manera
rentabilizar la figura de Zapatero, además más en sitios donde el PSOE tenía sus bastiones más habituales, Andalucía, Extremadura, Granada, Chana. Granada, sin ir más lejos. Sin ir más lejos, aquí, por ejemplo, no es solamente Pedro Sánchez, no ha bajado ningún líder, pero bueno, sí, aquí no ha venido Pedro Sánchez y Zapatero sí ha venido, por ejemplo. A la Chana. Y Zapatero cerró campaña en Sevilla, por ejemplo. Entonces, creo que ahí en esa estrategia han sabido perfectamente cómo presidente, que es cierto que apostó por muchos avances sociales y con varias leyes importantes, han sabido cómo, con el paso del tiempo, reivindicarlo. Todo lo contrario que podríamos hablarlo de lo desaparecido o no que ha estado Felipe González. Que también eso, bueno, eso iba a decir, pero... Sí, y si lo comparamos con la figura de Mariano Rajoy, que yo creo que tampoco ha ayudado mucho, sí, ¿no?, en la candidatura pues de, yo creo que sí, de fíjate, y Feijóo. Andar también. Pero el público al que estaba dirigida esta famosa campaña y esta estrategia era el público joven. Y vamos. Y ahora nos presentamos, antes de ya tocar los otros bloques y centrarnos un poquito en Granada, hay que decir quién va a ser el primero que va a presentarse a la investidura, porque el discurso ayer era que la lista más votada puede ser la primera vez en la historia de la democracia que no salga como presidente del gobierno, y ahora hay quien ver que después de las conversaciones que haya con el rey Felipe VI, ¿quién va a presentar? ¿A quién le va a pedir Felipe VI que sea el primero en presentar su candidatura? No sé si vosotros tenéis algún tipo de cábala, porque claro, la baza que tendrá Núñez Feijóo es que la lista más votada, la baza que va a tener que tenga más Pedro apoyos. Sánchez, que piensa que tiene los apoyos disponibles para eso. Yo creo que ya lo hemos vivido esto, tenemos algún máster ya en esto desde 2015, con la aparición de varios bloques y de varios partidos. Yo creo que el rey Felipe va a encargarle a Feijóo que haga un primer intento por ser la lista más votada, sí, para evitar entrar en otro tipo de... para abrir otro conflicto, Sí, ¿no? sí, innecesario. Que también creo que deberíamos, como democracia, deberíamos dar como normal este tipo. Alguna vez, la primera vez que en Granada hubo en fin, en todos los sitios había una primera vez que un partido que no ha ganado las elecciones se ha convertido en alcalde o en presidente de una autonomía, o entonces... Sí, cuando no has cambiado la ley teniendo oportunidad, claro, te pueden llegar estas jugadas. Claro, efectivamente. Entonces yo creo que deberíamos desdramatizar un poco ese aspecto, ¿no? Es decir, es verdad que sí, que Feijóo está en su derecho de decir, mire usted, ganó las elecciones, pero es que Feijóo no... Creo, igual que todos los partidos, está desautorizado a pedir esto cuando en estas mismas semanas ha desbancado al PSOE en Extremadura para hacerse con la presidencia de la Junta, ¿no? Entonces, creo que como es un juego que utilizan según me va conveniendo todos, pues ahora, chico, es lo que toca, te toca aguantarte en estas, pero no obstante a tu pregunta, yo creo que el rey va a encargar primero a Feijóo que lo intente, que haya una investidura fallida, o no lo sabemos lo que pasaría, ¿no? Pero que creo que se lo encargaría a Feijóo inicialmente, y a partir de ahí, pues si se produce una investidura fallida, pues se lo pedirá a Pedro Sánchez, que eso ya lo hemos vivido, ¿no?, aquí en España. ¿Eso es lo que tú también crees que pasará, Jesús? ¿Crees que será Felipe VI quien prefiera primero que sea la lista más votada a meterse también en ese posible conflicto también que sea que bloques independentistas puedan entrar en la formación de un gobierno? Yo ahí veo el problema de si ya se ponen los vetos previos y Vox dice que con PNV no quiere ni hablar y PNV dice que con Vox no van a la tienda de la esquina, van a dar lugar a un espectáculo muy poco edificante. Total. Muy poco edificante, en el que el gran beneficiado va a volver a ser Pedro Sánchez, porque es que van a ser los posibles socios de un hipotético gobierno los que se acaben masacrando entre ellos. Entonces, es que tú imagínate, intentar conseguir la investidura y que los que tú has tocado empiecen a despellejarse unos y otros, ¿no? Y ya te digo, como es que ellos parten de una posición tan completamente antagónica, yo lo veo arriesgado, Yo creo que no le queda más remedio por la lógica de los números, tiene que ser así, y porque además es que si no, lo que decíamos antes es que si directamente ni lo intenta, le van a decir a Feijóo, bueno, pues ya está, pues su tiempo ha pasado, márchese usted, que ya vendrá alguien que esto lo gestione de otra manera. Claro, pero va a sostener la figura de Alberto Núñez Feijóo ese presentarse sabiendo que no tiene nada que hacer. Es lo que yo decía al principio, al final es que España pierde, ¿no? Porque es que en todos los escenarios posibles, la lógica dice que el rey Felipe VI se lo diga a la lista más votada. Pero el esperpento que se puede ver en el Parlamento, me encanta lo de congresistas, eso que es muy americano, Sí, sí. Me encanta tu rollo americano. No lo sé, pero también es lo que dice Luis, si no le suma. Y además que yo, fíjate, ayer a las personas
a Pedro Sánchez le vi como que estaba en otro mundo, en Yupilandia. A Feijóo le vi un poco, a Yolanda la pobre es que no podía hablar y le costaba un poco, pero bueno, ella también se daba por ganadora. Y al que vi como más triste o apocado fue a Santiago Abascal. Fue al que vi como más meditativo, ¿no? Pero es que en las apariciones que han tenido en campaña han sido tan radicales y se han distanciado tanto que al final la gente decía, porque hoy decía alguien de Vox, si no hubieran hecho, o sea, el llamamiento del voto útil al final ha hecho el voto inútil, ¿no? De que han perdido no sé cuántos, porque con 9 diputados, pues es verdad. Entonces, con esas posiciones tan marcadas, presentarse para hacer el ridículo, no lo sé. Pero yo no creo que lo el sé. relato aquí es importante. Si Feijóo no quiere, vale, pero creo que el rey, de mi punto de vista, creo que sí se lo va a encargar a Feijóo, primero por el relato, ¿no? Es decir, Ya. lo hemos intentado con la lista más votada. Si la lista más votada no tiene los números, pues bueno, pues lo intentamos con la segunda lista más votada. Corrección política, ¿no? Se puede Sí, decir. yo creo que por el relato, ¿no? Es decir, que no caiga luego en los años el No se rey intentó. encargó por primera vez en la historia a un partido Ya. que no era el más votado, encargó que formara gobierno. Eso por un lado. Y luego, sobre todo, por otro, en el sentido de que tenemos todos en mente como ciudadanos en Inés Arrimadas, siendo la lista más votada en Cataluña, ni siquiera intentó formar Ya, gobierno. eso sí. Y eso se le ha echado en cara, Total. bueno, y le va a perseguir toda la vida, ¿no? Sí, bueno, la perseguido de su formación. Claro, desaparecido, entonces ¿no? Del mapa. no creo que fuera, más allá de que los números no den, yo creo que investidura fallida creo que vamos a tener. Vamos, no sé, es mi apuesta, ¿eh? Creo que investidura fallida, si no tienen los números Feijóo, vamos a tener para que también además se active el reloj. Porque ayer estuvimos haciendo cuenta. Claro, eso iba a decirte Esa yo. otra, esa Porque otra. hablaban del 17 de agosto, ¿no? Pues el 17 de agosto se constituye el Parlamento, la primera investidura debería ser en septiembre, se supone. Las consultas con el rey son a finales de agosto, las primeras consultas con el rey. La primera investidura debería ser el primer intento en septiembre para no meternos, es que además se da las circunstancias de este año, bueno, las elecciones pueden ser también un martes, no tienen por qué ser un domingo, pero se da las circunstancias de que este año tanto Nochebuena como Nochevieja, Caen en como el domingo. Día de Reyes 6 es sábado, pero Nochebuena y Nochevieja es domingo. Entonces, a ver, el que haga bien los números. Y el de antes porque del a ver puente de si la el rey- Inmaculada, ¿no? Porque a ver si el rey va a querer contraprogramar su discurso de Navidad con el recuento de unas elecciones, que no sé Oye, yo. puede ser muy divertido y la Navidad que nos podemos pasar. Yo creo que ya después de lo de ayer, lo divertido de votar en fechas atípicas ya está bien. No hace falta forzar un poquito más la vaquita. Pues hablando de esa posible investidura, de esa presentación de la investidura de Núñez Feijóo, pues anoche hablaba el gran perdedor en números, que era Santiago Abascal, liderando Vox, en el que han caído hasta 19, han caído 19 escaños en este año después de ese gran número que consiguieron en el año 2019, y hablaba directamente de ese apoyo que no le va a prestar al Partido Popular después de su comportamiento en la campaña. Escuchamos a Santiago Abascal. En primer lugar, quiero felicitar al señor Feijóo como ganador de las elecciones. El señor Feijóo ha ganado las elecciones como quería y además lo ha hecho no dependiendo de Vox, como también quería. Imaginamos, en consecuencia, que mantendrá la oferta al Partido Socialista para ver si le permite gobernar. Esa oferta que ha hecho al Partido Socialista durante toda la campaña y que está detrás del blanqueamiento de los 4 años de gobierno de Pedro Sánchez. Hemos estado toda la campaña alertando del peligro de unas encuestas claramente manipuladas que han llevado a algunos a vender la piel del oso antes de cazarlo y que han tenido una clara consecuencia, la desmovilización. Ver a algunos repartiéndose ministerios, nombrando vicepresidencias, decidiendo que no había que acudir a los debates electorales, está claramente detrás de la desmovilización de una parte del electorado de la alternativa. Ver a algunos durante estos 4 años votando en contra de las mociones de censura contra Pedro Sánchez está claramente detrás del blanqueamiento de estos años de gobierno socialista. Ver a algunos ofreciendo pactos de Estado de manera permanente al Partido Socialista está detrás del blanqueamiento del Partido Socialista y de la desmovilización de la alternativa. El cacao que tenemos por delante también con esta formación que echa en cara, ¿no?, esa bajada del suflé, ¿no?, del año 2019.
a ese malentendimiento, ¿no?, con el Partido Popular, que pese a haber habido entendimiento después de esta última municipal y autonómica en ciertos sitios, parece que le ha afectado incluso más, ¿no? A María le ha afectado incluso más a Vox que al PP. Estamos ante el final, la caída de... En primer lugar, quiero felicitar al señor Feijóo. Pues, fíjate, yo decía, bueno, han sido 3,5 millones de votos, ¿no? Más o menos, o un poco mal, que son 3,5 millones de votos, que Rajoy sacó 10, 7 y 3, 7,5 y 3,5, ¿no? No, yo creo que Vox no es un partido que sea como UPyD o Ciudadanos. Siento que Vox va a dar la batalla, pero claro, los resultados que han sido estrepitosos. Entonces, respecto al liderazgo también de Santiago Abascal, fíjate, yo creo que él tiene un liderazgo muy marcado, o sea, porque en realidad la gente de Vox es Santiago Abascal. Y llama la atención muchísimo el descenso, que era 19, ¿no? No sé, a mí la verdad que, salvando muchísimo las distancias, su discurso me pareció un discurso de los mejores que escuché en toda la noche, la verdad. Fue claro y contundente, la derrota fue clara para ellos, sí. Jesús, y no sé si también la figura de Santiago Abascal también está empezando a desgastarse mucho, pese que también, opino algo parecido a lo que comenta María, es Vox directamente la figura de Santiago Abascal. Sí, no, yo creo que hay un hiperliderazgo total y absoluto y eso ahora mismo sería impensable, o sea, eso sí que sería precipitar el final de Vox, ¿no? Yo, para mí, fue la gran y buena noticia de la noche que el partido de ultraderecha sacara estos malos resultados y que esa política tan agresiva que ha empezado a mostrar en los sitios donde está gobernando haya alertado a mucha gente, y María lo decía, gente que posiblemente no hubiera votado a un PSOE o no hubiera votado a un Sumar, y de repente ve una amenaza de decir, claro, es que esto no es lo que yo quiero para mi país en los próximos años. Este nivel de tensión, de agresividad, de violencia, de paso atrás en derechos que están plenamente consolidados, con independencia luego de otras facetas políticas que podremos coincidir o no, pero eso no es lo que se quería. Entonces, para mí, esa es la gran noticia. Lo que pasa es que ellos no tienen otro camino que ese, parece que no tienen otra propuesta que hacer, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver, ellos sí que tienen ahí una travesía por el desierto grande. Luis, en el caso de que hubiera unos segundos comicios, puede ser uno de los partidos que sería más damnificado, porque muchos votantes a lo mejor de Vox diría, es que a lo mejor el momento de apoyar al PP, viendo los resultados como están, porque navegar lo hubieran hecho. En 2019 Vox fue el gran vencedor, en parte, porque se produjo una bajada de la participación y Vox pasa a tener 50 diputados, ¿no? Entonces, es que no sabemos lo que... Si se vuelve a votar, sobre todo la participación, si en diciembre, el hartazgo de la gente, cómo de harto vamos a estar o cómo de animados vamos a estar en querer ir a votar. Ahora mismo, si lo pregunta, nadie quiere ir a votar otra vez en diciembre, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, respecto al tema del liderazgo de Santiago Abascal, efectivamente, creo que intentar darlo por amortizado, creo que todavía Vox tiene recorrido, ¿no? Porque de hecho creo que Santiago Abascal es Vox y Vox es Santiago Abascal, es decir, no concibo otro líder para el partido de ultraderecha, ¿no? Lo que sí es verdad, lo que sí veo, creo que le ha pesado mucho a Vox en estas elecciones, le ha podido pesar mucho los titulares, al fin y al cabo, sean verdad o no, que la mayoría eran verdad, pues de ese tipo de políticas que han ido pactando, sobre todo en autonomía, en ayuntamientos, decisiones que han ido tomando. Hay un dato significativo, el caso de Castilla y León, donde ya gobiernan desde hace un año y pico, creo que 2 años me parece, no sé cuántos, pero llevan gobernando ya tiempo, y Vox ha perdido 5 diputados, bajando a 1, llevándoselos todos el PP. Es decir, los mismos diputados que ha perdido Vox los ha cogido el PP. Entonces, aquí esto se decía también mucho, ¿no? Para Vox era muy fácil ver los toros de la Barrera y probablemente el espectáculo fuera otro cuando Vox tuviera que entrar en la arena, ¿no? Vox ha empezado a entrar en la arena, casualmente ahora coincidiendo con unas generales, y de aquí a diciembre, si se vuelve a votar, tú dices, ¿puede ser gran modificado? Bueno, depende de también cómo se le dé las políticas en los ayuntamientos y en las autonomías en las que está. Yo hay una cosa con la que no coincido con Santiago Abascal, no coincido en muchísimas, pero respecto al análisis de la noche que hemos escuchado, no creo que la encuesta esté manipulada, ni creo que el problema de Vox ayer fuera el PP. El problema de Vox ayer fue la radicalidad con la que apareció hace escasos días, sin ir más lejos un tema, ¿no? Con que en Cataluña habría un 155 mucho más duro que el que hubo hace 7 años, ¿no? 6 años.
Bueno, al final pues se ve en una representación que no sé si incluso en un papel que no termina, yo no sé en qué punto está Vox, ¿no? Me refiero en el papel de protagonismo, porque con Feijóo suma pero no da para lo necesario, y si se queda en la oposición, ¿qué papel va a tener también Vox? Entonces también no es lo mismo tener 50 diputados que tener 33, porque no va a poder presentar mociones de censura, que otro venía escuchando. Eso iba a decir yo. Venía escuchando Animal El ridículo de la moción de censura. Claro, Eso. culpar que Feijóo o el PP no apoya mociones de censura, no, hombre, no creo que sea serio. Es responsabilidad de una moción de censura que no tenía ninguna seriedad ya el hecho de presentarla, ¿no? Entonces, sí me vale que digas que el PP se ha podido confiar con los datos, el hecho de no ir al debate, pero la culpa de lo de Vox ayer no creo que sea el PP. Además, pierden nada más porque tampoco tanto, pasan de 600.000 a 3 millones de votos, que son muchos votos, ¿eh? Sí. Hay que decirlo así. Vamos a escuchar, antes ya de pasar a hablar de cómo todo esto que ha sucedido en todo el país va a afectar directamente a Granada o cómo se ha comportado el votante en nuestra provincia y en el cinturón metropolitano y en la capital, pero vamos a escuchar a la cuarta en cuestión, a Yolanda Díaz, que emocionada se le escuchaba hablar después de un resultado que ahora veremos qué tal, porque si lo comparamos con lo conseguido por Unidas Podemos hace 4 años, pues es una pérdida de 7 escaños. Pero escuchamos a Yolanda Díaz también. A partir de mañana vamos a gobernar mejor, vamos a colmar las insuficiencias, vamos a dar tranquilidad a nuestro país. Vamos a seguir ensanchando derechos. Esto es lo que vamos a hacer a partir de mañana. Cuando decíamos en campaña que íbamos a gobernar mejor y con más derechos, es que desde ya mismo nos ponemos a hacerlo. Sí, el compromiso es con nuestro país y no nos vamos a rendir. Vamos mirando para adelante y con todo el optimismo para seguir teniendo un país más robusto, más democrático y más libre. Hoy España y Europa respiran mejor. Hoy también Europa respira mejor. La palabra gobernar aparece en el discurso de Yolanda Díaz, ya marca directamente, ya después de los cariños de Pedro y Yolanda durante el debate a tres, llamándose por su nombre de pila directamente, pues ya sabemos que esto parece ser que va a ser un gobierno de casi 160 diputados. Jesús. A mí me resulta curioso el cómo perdiendo diputados se puede estar tan contenta, pero también es verdad que es que no han tenido tiempo de lanzar una candidatura y no han contado con todo el apoyo que debían haber contado de Podemos, con lo cual, si hay alguien a quien le puede beneficiar esas posibles elecciones navideñas, sea con el turrón y los mantecados o con el roscón de Reyes, yo creo que es Sumar y es Podemos, es Sumar, no Podemos, es Sumar, porque va a tener mucho más tiempo para consolidar ese mensaje y más recorrido, ¿no? Es razonable que esté contenta, se la jugaba y ya te digo, yo creo que hoy ya le han dado un palo, ¿no? Hoy Yone Belarra ya ha salido diciendo que no es para estar tan contento y tal, ya le ha sacudido, con lo cual, bueno, esa especie de mosca zumbona, esa no la va a perder nunca, que es la de Podemos, pero yo creo que sí, que es razonable que esté contenta, lo han tenido que hacer a una velocidad de vértigo. Posiblemente también porque hayan tenido que montar esta candidatura a esa velocidad de vértigo, se han hecho cosas que ahora si tuviera que hubiera tenido más tiempo no saldrían, pero bueno, yo creo que sí, que el recorrido tiene. Claro, María, porque una de las cosas que hablamos durante esa noche electoral del 28 de mayo era ese desmembramiento, ¿no?, de la izquierda, de eso, el bloque de izquierdas, y claro, había que actuar rápido. Actuaron dentro de cabe negociaciones. Es verdad que se tardó un poquito, ¿no?, en llegar a ese Sumar, y yo no sé si vamos a seguir viendo que poco a poco se va haciendo más compactado o van a seguir existiendo esos pequeños egos dentro de esta formación de reciente creación, pero con mucha cabeza, porque estamos viendo en esas imágenes, vemos a Íñigo Errejón, vemos a Garzón también, o sea, son personas que ya llevan muchos años en esto y que a lo mejor no sé si van a ser capaces de abrir la puerta que sea Yolanda Díaz la que sea la jefa de operaciones de todo. Pues fíjate, tuvieron 9 días para montar todo. Y yo puse el ejemplo de Córdoba, que en Córdoba habían cerrado acuerdo antes de que Yolanda dijera que a principios de abril iba a hablar, y Córdoba
Podemos, Izquierda Unida, PC, tienen 4 concejales. Entonces, al final, si se fijan, ven que esa es el caballo ganador. Y creo que ella, para mí, lo ha hecho bien, muy alejada de lo que pueda pensar, salvo en imagen, que me encanta el cambio de imagen que ha tenido y cómo la han dulcificado, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero creo que ella puede ser capaz de aunar a esa izquierda, porque al final quitaron a Irene Montero y, como dice mi marido, el periódico de hoy, el papel de los churros de mañana. Hubo 2 o 3 días de polémica y luego ya ha desaparecido. Irene Montero ha pasado y ahí están los resultados, ¿no? Que es verdad que, bueno, bajando, tal, no sé qué. Entonces, si hubiera tenido más tiempo, y quizá lo que decíais antes, de aquí a diciembre, ojito que la cosa se puede reconducir. ¿Por qué? Porque en realidad se han dado cuenta de que así no funcionaba, porque no ha funcionado en cientos de ayuntamientos de España, y ven que así sí. Entonces, que es lo que decíamos siempre, que se había desmembrado la izquierda y que al final era mejor que se juntaran, ¿no? Sí. Luis, ¿tendrá un papel similar a lo que ha tenido Unidas Podemos en el anterior gobierno, con una vicepresidencia, con ministerios? Ese no creo que sea el papel que va a tener Sumar en este gobierno posible, ¿no? De Pedro Sánchez. Ahí podría ser complicado, sí, a lo mejor una vicepresidencia de Yolanda Díaz, pero Yolanda, esa cantidad de ministerios que han mantenido y de la importancia que han tenido durante estos años, veremos si aparecen. La memoria que a veces... Recordemos que Yolanda utiliza la misma técnica táctica en cuanto a las papeletas que ayer había en los colegios electorales, de poner su cara, como hizo Pablo Iglesias en la europea de 2014, Total. que es como se lanza Pablo Iglesias. ¿No? Así es. Entonces utiliza el mismo método, ¿no? Es de manual lo que ha hecho. Entonces, bueno, yo no sé, yo creo que protagonismo, si se produce el gobierno, evidentemente protagonismo Sumar va a tener, porque es innegable que van de la mano y que se necesitan el uno al otro, y que creo que para llevar a buen puerto lo van a tener. Ahora, ¿qué papel va a tener dentro de Sumar Podemos? Es otro tema. No sé si rescataría, por ejemplo, Pedro Sánchez a Irene Montero para un ministerio, que yo creo que no, otro tipo de cargos que ya tenía, ¿no? Pero yo creo que Pedro, de la mano de Yolanda, ahora mismo es innegable, vamos, es lo único que hay claro después de lo de ayer, ¿no? Que irán de la mano a donde haga falta y como haga falta, y yo creo que no, en ese sentido no habrá problema. Lo escenificaron en el debate. Sí, claro. Nosotros, Yolanda y yo, cuando iba a hablar, nosotros, Yolanda y yo... Era un 2 contra 1, claro. Sí, fue un 2 contra 1, claro. Y ahí... Así que vamos a centrar ya un poquito el debate en Granada, en nuestra tierra, porque son 7 los congresistas o diputados o escaños que tiene el Congreso de los Diputados de Granada. Por parte del Partido Popular son Carlos Rojas, Lourdes Ramírez y Pablo Hispán. Por parte del Partido Socialista, Carmen Calvo y José Antonio Rodríguez Salas, el que fuera alcalde de la localidad de Jun durante muchísimos años. Por parte de Vox, Jacobo González Robato, y por parte de Sumar, Martina Velarde. Los dos últimos, los grandes ganadores. Sí, sobre todo por conseguir mantenerlo, ¿no? Se pueden considerar ganadores. Es verdad que el Partido Popular consigue uno más respecto a lo que consiguió en el año 2019. Se lo arrebata al Partido Socialista, que pierde ese tercero que tenía. Hablaba José Entrena, que entra como el único senador en Granada del Partido Socialista. Hablaba de que el sistema Donga a ellos les ha perjudicado en este caso, porque en Granada a ellos les ha costado cerca de 80.000 votos el tener un diputado, mientras que al Partido Popular ha costado algo más de 60.000 votos. Bueno, también le saca al Partido Popular 160.000 votos en Granada, y el PSOE baja a 140, me parece que... Sí, ahí podemos usar los datos que hemos cogido de nuestros compañeros de Ahora Granada, ya que tenemos aquí hemos estado utilizando datos de esos números, ¿no? De esas cifras comparativas entre hay un año y otro en la localidad. Hay momento de la noche. De vale, este es el nacional. Y está con la comparación con las generales del año 2019. No sé si tenemos por ahí el de datos, ahí vemos un poco y el así mapa. queda la provincia de Bonita. Qué bonita está. De Bonita, no lo digo ni porque sea azul ni roja, digo porque pues colorear esto tiene su trabajo, es por eso por lo que lo digo, que nadie me malinterprete. Aquí sí puede ser, ahora aquí sí, aquí no son los votos. 184 y 164. Por eso digo que bueno, le saca 20.000 votos más el PP al PSOE. Hay un momento de la noche además en el que solamente está un 3-3-1 para PP, PSOE y Vox, y Sumar, quedando un 20%, 20 y tantos por ciento, Sumar entra en juego. Yo que me he basado la campaña haciendo análisis que me gustan,
es de las veces que menos ha costado a un partido, en este caso a Sumar, me refiero desde 2015, que hay 5 partidos, en las quintas elecciones en las que hay más de 2 partidos teniendo un diputado, en este caso más de 3 incluso, ¿no? Y 57.000 votos son pocos para lo que venían necesitando los partidos para entrar en el Congreso por Granada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí Sumar consiguió arrebatarle al PSOE ese diputado por un puñado de votos que no sé si el voto extranjero, creo que no, conseguirá dar el gol con Granada, que creo que no. Pero bueno, en cualquier caso seguiría siendo para la izquierda, digo, para la suma global del país, ¿no? Y bueno, pues yo le decía, a mí lo que no me ha gustado, y lo siento, yo seré muy granaíno, y es el paracaidismo necesario. No lo veo necesario. Aquí viene apuntado. Sí, seguramente ha sido una de las grandes claves, ¿no? Creo que en Granada Sumar, Vox, PP y PSOE tienen a gente muy válida como para tener que traer a gente de otras provincias o de otros lugares para encabezar listas, porque aquí no. Creo que eso ahí pierde Granada. Sí, a lo mejor hemos visto, ha sido más recalcada la figura de Carmen Calvo, pero estamos hablando que Martina Vilar, Jacobo Robato, Pablo Hispán también fue para acá en las últimas. Entonces, como fue Pilar del Castillo en su momento. Sí, hay muchos ejemplos en ese sentido, ¿no? Creo que sería buen momento de que los partidos en su momento pues tuvieran que decir, no, búscate otra provincia, pero por esta no. Porque seguramente, y que me perdonen los ejemplos, pero seguramente que eso a Sevilla, a Málaga, a otras provincias... No te creas. No a todas. Bueno, depende de qué partidos, Depende de qué partido, claro, sí, depende del partido, pero que hay partidos, hay sitios donde seguramente eso ni lo propones, ni lo planteas. Antes de empezar el directo, Jesús estaba apuntando, ¿no?, que tú también querías remarcar sobre todo el tema de estas listas, ¿no?, tan extrañas, tan poco cercanas, ¿no?, que hemos vivido durante este tiempo, incluso en las presentaciones, ¿no? Cuando íbamos a las presentaciones de los distintos candidatos es como que... Ni conocías. No soy de aquí. Claro. Yo no defiendo en absoluto los 8 apellidos granadinos ni ninguna cosa por el estilo, pero estamos hablando de unas elecciones que se basan en territorio, que se basan en provincia y que se basan en representación del terruño por el que se presentan. A mí me parece estupendo que quieras presentar a Carmen Calvo, pero Carmen Calvo, ¿qué te va a hablar de la presa de Rules o qué te va a hablar de las propuestas que por otro lado luego no han existido? O sea, ahora luego podemos hablar de esa parte, ¿no? Luego prácticamente no han existido propuestas concretas. Decíamos que toda la campaña ha sido desde un punto de vista ideológico y lleno de epítetos y de calificativos en los que te empiezo llamando perro como insulto y tú me acabas cogiendo el perro y me lo conviertes en un halago, ¿no? Pero desde el punto de vista de propuestas cuesta trabajo pensarlo. El PSOE ha hecho bien en utilizar a Carmen Calvo como referente del feminismo y darle ese punto de persona que se va a enfrentar a la ideología más de ultraderecha y demás desde un punto de vista ideológico, pero yo creo que la ha penalizado. Para mí, creo que el candidato que debería de haber utilizado era a Paco Cuenca, lo dije en su momento. Sí, lo dijiste aquí. Ha salvado 2 veces, salvado quizás sea excesivo, ¿no? Pero lo ha tocado 2 veces lidiar con el gobierno municipal en una situación muy compleja. En la oposición ahora va a estar papando moscas, con todo el cariño del mundo por Paco. No está ni de portavoz. Claro, yo creo que hubiera sido un excelente número 1 que hubiera tenido ese efecto arrastre. Y ya te digo, si creemos en que las circunscripciones son las provincias y en las que vamos a hacer propuestas sobre la provincia, pues tú lo decías, pues creo que hay gente lo suficientemente válida y Granada es una provincia lo suficientemente potente como para que salgan candidatos que no tengan que venir de fuera. Pero fíjate una cosa en clave nacional, como por ejemplo, bueno, al final Carmen Calvo es una persona conocida, ¿no? Pero el de Vox, sí, no podemos entender un poco el mensaje que pretendía. ¿No? A lo mejor Jacobo lo que no era buscarle un espacio, ¿no? Me imagino. Aparte de espacio, se presenta Macarena, que por cierto fracaso. Ay, qué fantasía. ¿Cuántos se han sido? 400. Yo leí 147, no me han dicho 400. 420. Esa va a ser influencer de aquí a nada. Ya veréis. Va a escribir un libro y todo. Se presenta Macarena y como su asesor en las andaluzas, ¿no? Tengo entendido que Robato está bien. Pues yo creo que busca Vox también, pues eso, apretar un poco de alguna manera y tal, pero
Vox tiene un problema de liderazgo, porque Vox, ya insisto, Es Santiago Abascal. es Santiago Abascal, entonces... No se puede multiplicar tanto, ¿no? No, pero bueno, pero precisamente por Bueno, eso, pero debe pues, que más que buscar- sea Jacobo, que sea... Claro, que o sea una que sea un- Claro. una líder, Si es que una líder local. están votando el verde. Sí, sí. O sea, no están votando otra cosa. ¿Qué pasaba? ¿Os acordáis cuando decía? No, es que en este pueblo pones a una cabra y gana rojo, pones a no sé quién y gana azul. O sea, al final, ya que arrastra la marca, pues no sé. Bueno, María, apuntar que este Partido Popular, 7 años después, vuelve a ganar en Granada, ganando desde 2019 más de 80.000 votos. Ha conseguido cambiar también esa tendencia, mientras que los otros 4 partidos han perdido. Estamos hablando que el Partido Socialista creo que ha subido 4.000, más o menos, cerca de 4.000 votos respecto. Tenemos también los mismos datos esos que estábamos viendo de esa franja, ahí sí podíamos ver un poco las cifras del número de votantes. Vox, estamos hablando que pierde cerca de 19.000 votos en toda la provincia de Granada, y Sumar, si lo comparamos igualmente, como estábamos diciendo con esas cifras de Unidas Podemos, son algo más de 2.000. Va bien. Sí, ¿no? Va bien, Visto, me todo. leí bien los Sí. datos cuando me he preparado la gráfica. Ahí tenemos esos datos de los compañeros de Ahora Granada, pero es que esa victoria después de 7 años del Partido Popular en la provincia de Granada ya la veíamos que se estaba acercando cuando vimos lo que ha pasado en las anteriores municipales, aunque ha habido casos curiosos, como por ejemplo, estamos en Armilla, donde ha ganado el Partido Popular cuando el gobierno del Partido Socialista. Bueno, yo recuerdo que eso pasaba mucho en nacionales, que había alcaldes, porque al final las personas, ¿no? Y votaban a la marca, y eso ha pasado mucho y sigue pasando, de hecho. Lo vemos aquí en Armilla, pero porque al final en los ayuntamientos se vota a la persona y te puede caer mal y dices, pues mira, y a las nacionales voto al que me ha representado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El Partido Popular en Granada también ha tenido su crisis, y yo creo que ahora tampoco se puede permitir el bajar, porque ahora está el ayuntamiento, está la Diputación, está la Junta. Había quien ya se estaba repartiendo los ministerios. Eso hubiera sido una fantasía, o a lo mejor puede ser que sea una fantasía. Entonces, ahí se tiene que mantener el pulso, y lo que decía antes Luis, la propia alcaldesa se ha volcado, la propia consejera se ha volcado. Entonces, tirar de mujeres también, de esos valores, aunque no me gusta mucho decirlo del valor, pero es verdad que ahora mismo son 2 valores que representan a Granada. Y bueno, creo que ya se lo merecía después de tanto tiempo, porque parece como que se empieza a estabilizar. Y además que los gobiernos, yo que he estado en oposición y en gobierno, los gobiernos dan mucha tranquilidad. Estaba hablando durante... Eso sí son con mayoría absoluta. Claro, se estaba hablando también durante este tiempo, ¿no?, que se le ha hecho tan largo al Partido Popular, se estaba hablando de esa opción de ese gobierno lineal, ¿no?, de coger el gobierno de Madrid, que llegara a Sevilla y directamente llegar a Granada con esa alcaldía en mayoría absoluta, ese gobierno autonómico en mayoría absoluta, y claro, se estaba hablando de una posible primera vez que tanto en el gobierno central como en el gobierno autonómico como en la capital... No, perdona que te corrija, pero no es la primera vez, ya se dio en 2018, ya entonces, antes de que fueran las elecciones, pero que unos ganaba meses, ¿no? por unos meses, y en los años 90 también eran todos los gobiernos del PSOE. No, pero estaba hablando del PP, sí, perdón, entonces vale. Rectificación retirada. Está bien rectificada, rectificación retirada. Sí, sobre todo porque la Diputación se ha gobernado del 11 al 15. Lo digo porque dentro de esto que te pones a pensar temas en el día después de las elecciones sin saber el resultado, pues te pones a pensar ¿cuánto hace que no coincide en el mismo partido en todos los gobiernos posibles? Sí. Entonces, por eso lo tenía tan presente. Bueno, el PP yo creo que completa el círculo, ¿no? En victorias. Otra cosa luego ya es cómo se gobierna. Completar el círculo iniciado en 2022 con Juanma Moreno, continuando con las municipales que le dan la Diputación y también el gobierno de la capital con mayoría absoluta ambas, y ahora pues en el caso de la victoria 7 años después, ¿no?, que como tú dices, pues sale de ese letargo el PP después de 7 años que el PSOE ha mantenido la hegemonía. Decían tú antes en la área metropolitana, en el caso de Armilla hay casos súper curiosos, como en Biznar gana siempre Izquierda Unida, siempre, esta vez han perdido han perdido mayoría absoluta, y en las generales gana siempre el PP. Sí, es que hay un montón de municipios. ¿Qué país?
puede haber dos partidos opciones tan diferentes. en un pueblo y que de repente la gente sea del PP en una general y sea de Izquierda Unida en una municipal. Bueno, pues puede haberlo. Entonces eso. Y luego también sí es verdad que las victorias en el mapa que veíamos antes, hay un dato significativo. El PP gana en las grandes ciudades de la provincia, en las cabeceras de comarca en casi todas, menos en Órgiva. Ganan en todas las cabeceras de comarca, y el PSOE apenas mantiene pueblos importantes en población, sin desmerecer a ninguno. Pero, por ejemplo, el único que mantiene de más de 20.000 habitantes es Maracena, cosas de la vida. Y ahí sí lo he entendido perfectamente. No, pero es curioso, ¿no? La pura realidad. Es la realidad, y de hecho en Maracena consiguió un buen resultado el PSOE en las generales. Y Santa Fe, Atarfe, en el área metropolitana. Y luego lo que tú dices, Armilla, municipios como en La Zubia, donde gobierna el PSOE con victoria de la alcaldesa actual. De hecho, en el mapa se ve como hay un puntito rojo que es Cenes de la Vega, que se mantiene como un islote aislado dentro de la zona sur, que se pinta de azul, y la zona noroeste, que se pinta de rojo, ¿no? Y también eso es una cosa que también es para estudiar. Casualmente en la zona sur es donde suelen estar las rentas más altas, en la zona noroeste están las rentas más bajas del área metropolitana. Esta es la provincia que, bueno, aquí se ve, pues lo que digo, ¿no? El PSOE ha ganado en más pueblos, ha ganado en 99 pueblos, pero el PP ha ganado en ciudades en municipios más grandes. Pues ya vamos a afrontar el final de esta buena tertulia que hemos pasado. Al final se ha pasado tan rápido. Al final que siempre me decís, qué rápido se pasa, es que el tiempo contigo todo se pasa rápido, volando, nos lo pasamos bien y demás. Jesús, te voy a preguntar un poco, ¿qué has dicho desde el principio prácticamente de tus intervenciones que no ves tan claro que vayamos a tener un gobierno fuerte, por lo menos en el próximo mes y medio? ¿Atisba realmente que nos veamos las caras en noviembre y diciembre? Yo sí. Además, yo hasta ya quieres, ¿no? En esta salsilla ya hasta tengo ganas. Ya que estamos, ¿no? Otras más este año, no pasa nada. Ven aquí para echar el ratito y... Sí, ya empieza y ya como que nos va a faltar algo, ¿no? Nos va a faltar... sinceramente, yo creo que sí, yo creo que va a costar mucho. Yo la opción del PP creo que no sale de ninguna de las maneras, y la opción del PSOE creo que lo he comentado antes, ¿no? Lo que le van a pedir va a ser tan alto que veo complicado que acaben llegando a un encuentro. Dicho lo cual, también la impresión de que sea un gobierno débil, claro, ¿no? Todo el rato así durante 4 años. Bueno, vamos a ver, ¿no? Tendrá que ver luego en el tema de lo que tengas que dar a cambio, a cambio de, ¿no? Pero también es verdad que es que nadie daba un duro por el famoso gobierno Frankenstein, y bueno, y el gobierno Frankenstein, yo no lo descalifico, digo, el gobierno hecho de retazos y demás, y acabó saliendo adelante y ha funcionado. Se ha hecho una agenda social, se ha hecho una agenda económica muy potente, que luego, pues por ejemplo, son estas cosas de lo que decíamos antes, que Feijóo acabara diciendo pues que la reforma laboral él no se hubiera opuesto y que prácticamente la iba a dejar igual sin tocar un algo. Dice, pues si estamos hablando del demonio con cuernos y con rabos, y luego resulta pues que hay cositas como la economía o como el mercado de trabajo que no están yendo tan mal. Entonces, bueno, todo es posible, ya te digo, yo con el escenario de hoy, con lo que van a pedir y con la capacidad de dar, lo veo complicado. Y ya te digo, yo creo que de estas elecciones sale muy fortalecido Sánchez. Creo que a Yolanda Díaz le queda camino por recorrer al alza y se la puede jugar, Encima también en una segunda parte de 2023 que va a ser bastante intensa. Estamos en mitad de esa... Como si la primera hubiera sido relajada. No lo hubiera sido. Lo dices como si la primera hubiéramos estado a la Bartola. No sé si el primero tú. No sé si digo que va a ser peor. No, porque encima también con ese mandato en la Unión Europea, con esa cita aquí en Granada que vamos a tener de los principales líderes, intentar llevar eso, aunque son cosas que ya están regladas, que ya en Europa también estaban preocupados, ¿no? Durante todo, porque claro, estos cambios de gobierno, estos cambios de infraestructuras también pueden afectar, y esa imagen, ¿no?, que puede dar este país de cara afuera con este batiburrillo de cosas que van a suceder durante las próximas semanas. Yo soy de las que pienso que Pedro Sánchez... Mira, en Twitter un grupillo así, se le llama Pedro I el guapo. Y yo desde hace unos días digo que es Pedro I el superviviente. Porque es verdad que es que él, pensad en su figura, y el narcisismo que él tiene hacia adentro, va a ser presidente del gobierno de nuevo. Lo tengo clarísimo.
Yo, deseando que sea lo mejor para España, lo único que no deseo es no votar. Es decir, no, si hay que ir a votar, esto es como ¡Se que... vota! Si hay que ir a votar en diciembre, yo iré a votar. Votaré siempre que pueda hasta que me muera, no tengo la menor duda. Pero, por favor, que hagan lo posible por no votar, porque creo que eso desgasta a la población, desgasta a la ciudadanía, desgasta a los propios políticos, que ya están bastante desgastados, ¿no? Y el pueblo también. Por eso, ¿no? Entonces creo que desgasta la imagen de ellos, ¿no? Entonces creo que la gente está un poco hastiada de política. Además, como repitamos elecciones en diciembre, yo voy a ir más allá. Tenemos otras en junio que son las europeas. Lo digo por poner otras más, ¿no? Dentro de 6 meses, dentro de un año, ¿no? Entonces, la gente está harta de votar. Hemos votado en los últimos 5 años, hemos votado muchas veces. Y yo creo que no está harta. Ya se le está haciendo la mano a... Creo que no está harta del hecho de ir a votar, lo que supone el hecho democrático de votar. Está harta de todo lo que rodea unas elecciones, que es pues la campaña, el ruido, el tú más y yo menos. Y entonces yo creo que esa parte es la que estamos un poco. Yo hablo ahora como ciudadano, no como periodista, que como periodista también estamos muy cansados, físicamente y mentalmente. Yo creo que como ciudadanos creo que necesitamos estabilidad, necesitamos estar tranquilos y creo que los resultados de ayer invitan a todo menos a eso. Y unas vacaciones. Eso sí, yo lo voy a coger el viernes, hagan lo que hagan, que ya me toca desde el viernes de Dolores, es que ya nos toca, me parece. Luis Ruiz, compañero de Ahora Granada, muchísimas gracias también por ese gran trabajo que habéis hecho durante toda la pre-campaña, toda la campaña y en la noche electoral y en el post, que al final también es lo que ya llega ya tan cansado que a veces es complicado de analizar, pero muchísimas gracias por el trabajo y por estar aquí. A vosotros por invitarme, un placer estar aquí. María Francés, un placer. Mañana vuelvo, mañana vuelvo. Mañana vuelve. Dicen que te quedas a dormir aquí, ¿en serio? No, pero casi me podría... ¿Sacará el tema de Ayuso mañana con Jerónimo? Pues mira, mañana íbamos a hablar de combinaciones exitosas, pero mira, podemos ya tiene el corte también, ya tiene el corte Jerónimo, no tiene que hacerlo mañana. Podemos meterlo, sí. Muchísimas gracias por haber disfrutado. A ti como siempre y con estos compañeros, pues un lujo, la verdad. Nos lo hemos pasado genial. Jesús Lens, muchísimas gracias también por decir que sí, espero que lo hayas disfrutado. Que hoy te veo bien, fresquito y demás, que envidia, me estás dando una envidia terrible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y yo ya lo estoy visualizando, no sé si peladillas, polvorones o qué es el escenario. Veremos si acierta nuestro compañero Jesús Lens, pero bueno, aquí damos por finiquitado esta mesa de análisis en el que no ha dado tiempo a hablar prácticamente de todo, nos hemos dejado por ahí el Senado, que bueno, eso ya será también para hablar en otro momento. Esperemos también que los partidos políticos y que los políticos estén a la altura de los españoles que le han dado su voto y su confianza y que bueno, pues si nos tenemos que ver en diciembre, lo hagamos con mejores garantías que la que hemos hecho en este caluroso mes de julio y si tenemos gobierno, pues que haga lo mejor para todos los que aquí vivimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de lunes. Continúen con la programación de PTV Granada y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche electoral. Chao.